Este programa contiene dramatizaciones y material que podría ser perturbador para alguna audiencia. Se recomienda discreción. En los últimos 3 años, Honduras ha sido calificada como uno de los países más violentos del mundo. El 94% de las muertes quedan en la impunidad. Esto refleja la debilidad en la justicia hondureña. Sin embargo, tarde o temprano todo crimen tiene su castigo. Crimen y Castigo presenta un crimen a las sombras de la religión. Todo inició en una colonia en la capital de Honduras llamada Nueva Suyapa, una colonia de gente trabajadora, humilde y muy religiosa. En Nueva Suyapa existen actualmente más de 50 iglesias donde domingo a domingo sus fieles feligreses asisten buscando agradar a Dios. La comunidad también ha sufrido varias olas de violencia a causa de grupos delincuenciales, aunque en recientes años ha bajado bastante la criminalidad gracias a los esfuerzos de las autoridades en colaboración con la misma comunidad. Sin embargo, algo muy temible se acercaba para la joven Cindy Marbella Alemán. Apenas tenía 16 años, estaba cursando el 2º año de bachillerato, estaba a una semana de su graduación del colegio. Mi prima Cindy Marbella era una persona muy alegre, muy simpática. Le encantaba hacer sonreír a las demás personas. Siempre hallaba una respuesta en medio de un problema. También recuerdo las reuniones familiares. Ella siempre era una luz. Siempre daba sonrisas a nuestras personas. Mi hija fue una muchacha muy alegre desde chiquita. Ella era bien introvertida. A ella casi no le gustaba ver televisión, cosas así, de muñequitos y cosas así. Y me encantaba verla. Cindy Marbella siempre fue una niña alegre, con grandes sueños en su mente. Le gustaba servir a los demás, sonreía mucho, disfrutaba de la compañía de sus amigos y amigas con quienes compartía en su institución. Recuerdo a Cindy como una niña dinámica, carismática, aplicada, con una sonrisa que es muy difícil de olvidar. Cindy ayudó en las diferentes actividades de la iglesia durante 8 años, ayudando a los hermanos en la fe, orando y manteniendo una comunión muy especial con los líderes de la iglesia. Su amigo, José Manuel Pavón, también servía en la iglesia con goce de ciertos privilegios. Entre ellos, estaba autorizado a mantener las llaves del templo, podía entrar y salir de la iglesia cuando lo requería. Pavón y Cindy sostenían una amistad en el servicio de la iglesia, ayudando a los feligreses a crecer en su fe. Pavón, de 46 años de edad, delgado, de piel morena y de serio semblante, predicaba en los alrededores de la iglesia al menos 2 veces por semana. Algunas veces iba acompañado de otros hermanos, entre ellos iba Cindy. Jamás les cruzó por la mente a Cindy y su familia que este lugar de santidad y felicidad podría convertirse en el sitio de su peor pesadilla. 4 de octubre del 2010, 6:45 a.m. Cindy salió de su casa hacia su centro de estudios. Sin embargo, sus familiares fueron informados que ella no había llegado al colegio. En eso me cayó la llamada de la maestra del instituto, preguntando por mi esposa. Buenos días, don Martín, me dice. ¿Se encuentra Carlita? Me dice. No, fíjese que ella está, le digo, donde la suegra, le digo, ya se fue, le digo. Ah, me dice que usted no sabe, me dice. ¿El qué? Le digo. Entonces le dije yo a ella, ¿verdad? Interrumpiéndola. Ah, es que Marbella no vino a clases hoy, me dice. Cuando el padre de Cindy supo que Cindy no había llegado al colegio, inmediatamente empezó a llamar gente y a buscarla. Llamé a la casa de mi suegra y mi suegra, con una voz solloza y en llanto, me confirma de que mi esposa no se encontraba en la casa en ese momento porque salió hacia el salón del Reino de los Testigos de Jehová, porque en las noticias se decía de que habían encontrado una muchacha con las características de mi hija Marbella.
encontró a la policía y sintió miedo pensando que Cindy tenía algo que ver. Se acercó y vio a Manuel Pavón. Entonces llego ahí y me voy directo al portón, ¿verdad? Y estaba en el portón de entrada, estaba José Manuel Pavón. Entonces le pregunto yo a él, oíme vos, le digo, dicen que hay una muchacha muerta allá adentro. Y a la cual él me responde, no te preocupes, pues no es tu hija. Tranquilo, si fuera tu hija yo la reconocería. Andate tranquilo. ¿seguro? Sí, seguro. Bueno, cheque, gracias. Dale. Se fue a buscarla a otro lado y nada. Regresó nuevamente a la iglesia y volvió a preguntarle a Manuel Pavón si su hija estaba dentro. Y Pavón le gritó diciendo, ya te dije que no es tu hija. Esta vez no le creyó y decidió preguntarle a un oficial. Oficial, disculpe, fíjese que mi hija se me ha extraviado desde las 7 de la mañana. Y ella ha visto un uniforme verde y camisa blanca y me dicen que la muchacha que está muerta adentro tiene las características de mi hija. Mire, de hecho me interesa buscarla donde ella esté. Solo necesito identificarla, si ella es, si no es ella, yo me voy a buscarla a cualquier lado. Usted sabe cómo está la situación en nuestro país ahorita. Al entrar a la iglesia, fue entonces cuando vio que el cadáver que estaba adentro era el de su pequeña hija. Yo solo vi el volumen de su cuerpo y su imagen y era mi hija. Entonces estuve de frente a José Manuel Pavón y recuerdo las palabras que le dije a él. Solo le dije, varón, le digo yo, ¿por qué me mentiste? Le digo. Aparentemente, Cindy Marbella había sido asfixiada y ultrajada sexualmente. ¿Qué necesidad tenés vos de engañarme a mí? Le dije. O sea, en ese momento le estaba diciendo que cuál era el interés que lo motivaba a él a negarme la verdad. A pesar que en Honduras el 94% de los crímenes queda en impunidad, en este caso inició un proceso de investigación. Desde el principio, Manuel Pavón fue el sospechoso principal. Sin embargo, las autoridades no le podrían hacer nada sin pruebas. Los investigadores se internaron en la comunidad buscando posibles testigos con la suficiente valentía para declarar. La tarea no fue fácil. Quienes tenían conocimiento del hecho se negaban a declarar contra el sospechoso por temor a represalias. Sin embargo, decidieron hablar luego que los investigadores ofrecieran protección. Protección donde se esconde su apariencia y se omite su nombre de todos los procedimientos. Dos testigos, el testigo H2 y el testigo 25, ofrecieron declaraciones que ayudaron a construir la línea de los hechos tal cual sucedió. A las 6:40 a.m., Cindy salió de su casa hacia la estación de buses, testimonio de la familia de la víctima. A las 6:45 a.m., llegó Cindy a la estación de buses, donde 15 minutos después llegó José Manuel Pavón. Esto fue visto por el testigo H2. A las 7:05 a.m., después de una corta plática entre ellos, caminaron hacia la iglesia, también visto por el testigo H2. Entre 8 y 8:30 a.m., después del asesinato, el testigo 25 observó que José Manuel se mostraba sospechoso, como queriendo salir de la iglesia y tratando de esconder su rostro. Según el informe oficial, un testigo vio a Cindy Marbella con su uniforme colegial esperando el autobús que a diario la conducía a su colegio. Indicó también que 15 minutos después llegó a la estación Manuel Pavón, quien después de platicar un corto rato la agarró de la mano y se fueron caminando hasta entrar a la iglesia. De acuerdo a la declaración de los testigos protegidos, Manuel Pavón manipuló a Cindy para que ella entrara con él a la iglesia muy temprano, el día del hecho. Cuando ella ingresó a la iglesia, Pavón la golpeó en la parte trasera de la cabeza, la tomó por la fuerza e introdujo en su boca una franela roja, queriendo evitar los gritos de ella. Le presionó la garganta fuertemente y no se percató que Cindy no podía respirar. La mantuvo así por unos minutos hasta que ella cayó muerta por asfixia.
él inmediatamente quiso saciar su sed sexual aprovechando, según él, el desmayo que había tenido Cindy. Cuando notó Manuel Pavón que no era un simple desmayo, sino que Cindy estaba muerta, tuvo miedo y llamó inmediatamente al líder de su iglesia y le dijo: Es que fíjese que apareció una persona muerta en el templo. Al poco tiempo llegó la policía al lugar de la escena. Como en todo caso, siempre es tarea difícil juntar todas las pruebas necesarias para encontrar culpabilidad o inocencia. En este caso particular, las pruebas de ADN practicadas no eran suficientes. Se necesitaba declaración de testigos o incluso la declaración oficial del imputado reconociendo su culpabilidad de los hechos. Al realizarse la autopsia, se encontró el pañuelo rojo en la tráquea de Cindy. Este pañuelo era un elemento que solo el asesino sabía de su existencia, así como los médicos forenses quienes practicaron la autopsia. Durante el juicio, los testigos protegidos brindaron información indispensable para alcanzar justicia. Estos testigos fueron interrogados por los jueces, también por la fiscalía y el abogado defensor del imputado. El mismo Manuel Pavón pasó a testificar, y en un error cometido durante su declaración, se supo que él era el asesino. Su error fue haber mencionado que él vio el pañuelo rojo dentro de Cindy. Sin embargo, de acuerdo al informe de medicina forense, este no era visible. De este solo tendría conocimiento el asesino. Por los indicios del crimen recabados por el equipo investigador, autopsia realizada a Cindy Marbella, pruebas de ADN y declaración de testigos protegidos, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó al homicida José Manuel Pavón a 17 años de cárcel. A nombre de la República de Honduras, este tribunal encuentra culpable del delito de homicidio en contra de Cindy Marbella Alemán a José Manuel Pavón y lo condena a 17 años de prisión que purgará en la Penitenciaría Nacional. Le voy a decir de que para mí 17 años no es lo suficiente, ¿verdad? Pero sí también me sentí satisfecha saber de que habíamos sacado de circulación a un asesino. Y aunque sean pocos años que le hayan dado, pero sé que Jehová Dios se encargará de lo demás. ¿Por qué, a diferencia de tantos otros casos en Honduras, se logró justicia para el caso de Cindy? ¿Será posible empezar a lograr lo mismo para otros casos, dándole vuelta a la impunidad en Honduras? Cindy Marbella fue asesinada por su compañero en la fe al interior de la casa de Dios, pero gracias a la valentía de testigos que observaron al asesino y al trabajo diligente de la Policía de Investigación y el Ministerio Público, el asesino ahora cumple su castigo en la Penitenciaría Nacional. Esta historia nos muestra que cuando existe voluntad política por parte de las autoridades y una participación activa de la sociedad en general, se tiene éxito. Que cuando la Policía Nacional actúa de forma diligente, cuando los investigadores criminales tienen el equipamiento necesario, cuando el Poder Judicial reacciona ante los requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público y existe la colaboración de la comunidad, especialmente de los testigos oculares de los crímenes, se hace justicia. No hay duda que en Honduras la impunidad campea, pero con la participación de todos los sectores, esto se puede modificar. Esto nos tiene que llenar a nosotros de fe y de entusiasmo para ver el futuro de una manera distinta, de una forma diferente. En la Alianza por la Paz y la Justicia y en la Asociación para una Sociedad Más Justa, hacemos un esfuerzo importante por incidir en los tomadores de decisiones, para que historias de éxito en el combate del crimen como estas sean una norma y no la excepción. Si quieres saber más acerca de este movimiento nacional por la paz y la justicia y quieres incorporarte a él,
Ve y busca en la internet, en el www.alianzapazyjusticia.com. Súmate a nosotros.